tardes, es un placer para nosotros tenerlas aquí. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me voy a permitir ampliar la pantalla para que puedan visualizar de forma correcta la presentación. Primero que todo, pues cordial saludo a todos. Es para mí un placer, un honor poder estar en este simposio de toxicología y farmacología. El tema que vamos a abordar el día de hoy hace referencia a toxicidad alimentaria. Mi nombre es Heidi Margarita Angulo Romero, soy médico, soy estudiante de maestría de toxicología de la Universidad de Cartagena, soy además docente del programa de medicina de esta misma universidad y soy miembro del grupo de investigación de este programa que se llama GINUMED. Además pertenezco a Redolac y al Colegio Médico Colombiano. Entonces, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es toxicidad alimentaria a propósito de una ETA poco conocida. Antes de hablar específicamente de esta ETA, es importante reconocer que la toxicología alimentaria como tal es una rama de la toxicología que está dedicada principalmente al estudio de la naturaleza, las fuentes y la formación de todas aquellas sustancias tóxicas que pueden estar presentes en los alimentos que consumimos. En el contexto de la toxicología alimentaria, entonces, es también interés de esta rama de la toxicología el estudio de las enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, es importante reconocer que estas enfermedades transmitidas por alimentos, según la Organización Mundial de la Salud, son un problema de salud pública que actualmente viene creciendo de forma significativa a nivel mundial, reconociendo además que estas enfermedades transmitidas por alimentos pueden ser de dos tipos: unas infecciones alimentarias y unas intoxicaciones alimentarias. Las infecciones alimentarias hacen sobre todo referencia a estas enfermedades que van a resultar de la ingestión de alimentos o aguas contaminadas con alimentos infecciosos propiamente dichos. Pueden ser bacterias, virus, parásitos, entre otros. Y las intoxicaciones alimentarias hacen referencia como tal a aquellas enfermedades que van a estar producidas al ingerir un alimento en el que se encuentra una toxina formada principalmente a nivel de los tejidos de plantas, animales o producto de metabolitos de los microorganismos. Entonces, luego de reconocer las características principales con respecto a la clasificación de estas enfermedades transmitidas por alimentos, vamos a hablar ahora sí de la ciguatera, que hace referencia a una enfermedad transmitida por alimentos, específicamente a una intoxicación alimentaria. Para saber un poquito qué es lo de ciguatera y de dónde nace este nombre, y de pronto ir contextualizando lo que vamos a desarrollar posteriormente, es importante un recuento histórico sobre algunas nociones que se tienen sobre el padecimiento de esta enfermedad transmitida por alimentos. Hacia los años aproximadamente 800 a.C., en la Odisea de Homero, se describió la presencia de un pescado tóxico. Aproximadamente en los años 600 a.C. se describió un brote, una epidemia de ciguanotoxinas en China. No está descrita completamente que realmente haya sido una ciguatoxina la causante de este brote, la causante de esta epidemia, pero que asociado al consumo de peces hubo realmente cuadros masivos de intoxicaciones que, según las manifestaciones clínicas, pues son compatibles con la presencia de esta enfermedad llamada ciguatera. En la época de Alejandro Magno tenemos que a los soldados se les prohibía la ingestión de pescado, pues producía unas manifestaciones clínicas particulares compatibles con el cuadro de ciguatera, que impedía que de alguna u otra forma ejercieran su función de forma en particularmente bien. El nombre de ciguatera entonces fue descrito principalmente por el señor Antonio Parra, el cual es un biólogo que hacia el año 1787 designó este nombre a la enfermedad producida por la ingesta de un grupo de peces en particular. Pues más adelante vamos a ver cuáles son esos grupos de peces que están asociados a el contenido de la ciguatoxina que va a producir entonces la ciguatera propiamente dicha. Hacia el año 1976 ya fue descrito propiamente el nombre de la toxina causante de esta enfermedad, denominada ciguatoxina, y hace 31 años, en el año 1989, ya se describió la estructura química de la ciguatoxina.
Entonces tenemos que como conceptos básicos y generales, pues la ciguatera es una intoxicación que es generada o que es producida por el consumo de peces y mariscos contaminados por un dinoflagelado. Generalmente el dinoflagelado que más frecuentemente se ha asociado a la producción de la ciguatoxina es el Gamberdicus toxicus, que va a contener pues esta ciguatoxina. Sin embargo, es importante recordar y es importante que quede claro que a pesar que este dinoflagelado es el que más frecuentemente se asocia a que contiene pues esta ciguatoxina, pues existe una variedad de especies que también pueden estar asociados al padecimiento de esta enfermedad. Es importante también mencionar que la ciguatoxina, pues sus principales precursores son los dinoflagelados, los cuales son protistas unicelulares que hacen parte del fitoplancton marino. Tienen unas características particulares pues, que se deben tener en cuenta con respecto a las manifestaciones clínicas que el paciente puede presentar y con respecto pues, a las características morfológicas que este dinoflagelado puede tener, y es que es resistente al calor y al ácido y puede ser estable durante al menos 6 meses a temperatura de congelación. Aquí tenemos una imagen que muestra pues, los peces que son portadores de ciguatoxinas. Tenemos que es una variedad amplia de peces, pero en esta imagen quise mostrarles pues, las características principales y los peces que en la literatura con mayor frecuencia se han descrito que pueden ser portadores de esta ciguatoxina. Encontramos el mero, la negrita, la cubera, el pargo, la picúa o barracuda, que más adelante les voy a mostrar que este tipo de pez es el que más ha asociado a los casos que se han presentado en el territorio nacional, que realmente son pocos, la literatura realmente es escasa, y que considero que realmente es importante este primer acercamiento que ustedes puedan tener con el conocimiento de esta enfermedad transmitida por alimentos, pues los casos de notificación son realmente pocos, por no decir nulos. Otros peces portadores de ciguatoxinas, tenemos el pampano, el capitán, el gurel, la sierra y el meropinto. Entonces, como les digo, es una variedad amplia de peces que pueden ser portadores de esta ciguatoxina. En cuanto a la transferencia de la ciguatoxina, es decir, el mecanismo por el cual el ser humano puede adquirir esta toxinfección, la podemos explicar a través de esta imagen, a través de esta gráfica. Entonces tenemos que los dinoflagelados son protistas unicelulares, como ya les había mencionado, que hacen parte del fitoplancton marino. Ellos pues van a servir como alimento o pueden ser ingeridos por peces herbívoros. Esos peces herbívoros van a ser consumidos por peces mucho más grandes, carnívoros, y posteriormente estos peces grandes carnívoros van a ser ingeridos por el ser humano. Es a través de este mecanismo por lo cual se hace la transferencia de las ciguatoxinas al ser humano. Es importante recordar que esta secuencia o que esta cadena tiene mucho que ver con el tamaño y con el peso que tenga el pez. A mayor peso, a mayor tamaño, pues mayor cantidad de ciguatoxinas tendrá y mayor consecuencias y mayor y pues una marcada clínica puede presentarse en el paciente. Las manifestaciones clínicas pues van a ser mucho más floridas con respecto a la ciguatoxina presente en ese pez que ese individuo va a consumir. Es importante también describir que van a haber variantes de ciguatoxina. La literatura describe variantes que se encuentran a nivel del Pacífico, del Caribe o del Océano Índico, y que principalmente estas variantes de ciguatoxina tienen que ver de alguna u otra forma con la variedad de manifestaciones clínicas que podemos encontrar en nuestros pacientes. Se ha descrito que la ciguatoxina del Pacífico tiene mucho más que ver con las manifestaciones clínicas neurológicas y realmente la clínica mucho más florida que se puede presentar en ese individuo. Todo lo contrario ocurre con la ciguatoxina del Caribe, que es mucho menos tóxica y que las manifestaciones clínicas pueden ser muy leves, como puede ser el caso de náuseas, algunos episodios de diarrea y vómitos. Entonces,
Con respecto a las características epidemiológicas, con respecto a la epidemiología como tal de esta enfermedad transmitida por alimento, tenemos que la incidencia es variada, pues, y va a depender de cada región del mundo. Existen regiones donde es muy frecuente la presentación de ciguatera por el alto consumo de estos tipos de peces, pero sin embargo se tiene que anotar que existen unas dificultades importantes para la estimación real de los casos, principalmente por la falta de notificación. Esto es una entidad que es de notificación obligatoria, que hay que diligenciar una ficha para que los entes de control, para que los entes de salud, pues hagan un seguimiento específico a los casos que se puedan presentar. Es importante además reconocer que existe de manera general en alguna u otra forma un desconocimiento sobre esta patología. Si no pensamos en un diagnóstico, si no pensamos en que esta patología puede ser una impresión diagnóstica que nuestro paciente puede tener, pues realmente no vamos a establecer un diagnóstico definitivo. Y si no se establece ese diagnóstico, pues mucho menos la notificación de esta entidad. De manera general, se entiende que la ciguatera puede afectar más o menos entre 10.000 y 50.000 personas al año en todo el mundo. El CDC estima que solo entre el 2 y el 10% de los casos reales son notificados. Entonces, fíjense, un porcentaje bastante bajo de esos casos que son notificados. Incluso hay reportes de una serie de expertos que precisamente fue publicada hace 2-3 meses, donde estiman que realmente las cifras pueden oscilar a nivel mundial entre 50.000 y 500.000 casos de ciguatera en todo el mundo anual. Entonces es importante tener en cuenta esta cifra. Además, reconocer que nosotros estamos en un medio que permite fácilmente el acceso a estos peces, a estos pescados, al consumo de ellos, y por lo tanto resulta importante de alguna u otra forma reconocer que la patología existe, reconocer que existen unos antecedentes y unos criterios clínicos que nos pueden orientar hacia establecer el diagnóstico acertado y poder de alguna u otra forma realizar la notificación oportuna y establecer las medidas terapéuticas que puedan ser indicativas para cada uno de nuestros pacientes. Esta es la distribución mundial de los dinoflagelados que pueden estar implicados en la presencia de ciguatoxinas. Vemos que es una distribución bastante generalizada. Y acá podemos ver los datos epidemiológicos de los brotes de ciguatera que fueron notificados en Europa desde el año 2012 hasta el 2017. Vemos que Alemania, Portugal, España son los que han tenido reportes pues mucho más significativos, mucho más altos con respecto a la identificación de esta enfermedad transmitida por alimentos. En Colombia, el panorama con respecto a la epidemiología mundial que se tiene y a los reportes que ha tenido esta patología en otras regiones del mundo, pues realmente los datos son escasos, realmente los reportes en la literatura no es que nos brinden mucha información, pero se pudieron rescatar algunas de estas investigaciones donde se reportan algunos casos que pueden ser compatibles con las manifestaciones clínicas y pues por el antecedente del consumo de pescado y que ese tipo de pescado es característico que contiene ciguatoxinas. Entonces se pudo hacer asociación que lo más probable es que esos pacientes estuvieron cursando con un cuadro de intoxicación por ciguatera, una ciguatera. Entonces tenemos que en 1968 28 pescadores residentes en Taganga, Magdalena, se intoxicaron después de ingerir barracuda. En el 84 fueron 15 personas, las cuales ejercían pesca deportiva, quienes ingirieron barracuda, que medía aproximadamente 1.2 metros. Les había comentado anteriormente que el peso y el tamaño del pez tenía directa relación con la cantidad de toxina que era capaz de producir las manifestaciones características en el individuo que la consumía. En 1994, 7 personas que habían consumido medregal de aproximadamente 4.5 kilos fueron también
requeridas en los servicios de urgencias debido a un cuadro de intoxicación. En el 2005, 7 pescadores artesanales del municipio de Tasajera, después de haber consumido igual barracuda, también presentaron manifestaciones clínicas. Y en el 2010, 14 casos en la isla de San Andrés que resultaron intoxicados después de ingerir 9 de ellos barracudas y el resto burel. O sea, los dos, tanto la barracuda como el burel, se ha descrito que tienen riesgo pues, para contener estas ciguatoxinas. En cuanto a las características toxicocinéticas, tenemos que las ciguatoxinas pues, son compuestos lipídicos poliéteres solubles que generalmente están formados por 13 a 14 anillos unidos por enlace éter. Tienen una estructura muy parecida a una escalera y luego de su ingestión por vía oral van a producir ya manifestaciones clínicas locales. Dentro de esas manifestaciones clínicas locales se incluye la presencia de prurito y disfagia. Luego de esa ingestión oral, esa ciguatoxina es absorbida rápidamente a través de nuestro tracto gastrointestinal y pues va a producir también manifestaciones clínicas de muy rápida presentación a ese nivel, como puede ser la presencia de diarrea, vómitos y náuseas. Luego, esta ciguatoxina pasa al torrente circulatorio unido a la albúmina sérica y se va a acumular en el tejido adiposo. Esta acumulación de esta ciguatoxina en el tejido adiposo resulta muy importante porque cuando ocurren los procesos de lipólisis o cuando hacemos actividad física intensa, esa ciguatoxina sale de ese tejido adiposo y puede producir las manifestaciones clínicas floridas como si estuviéramos frente a un caso de una intoxicación aguda por ciguatera. Entonces es importante que en la medida en que hagamos un diagnóstico oportuno y conozcamos todas las características toxicocinéticas y toxicodinámicas que tienen que ver con esta toxina marina que es muy frecuentemente hallada a nivel mundial, podamos reconocer que la sintomatología puede presentar tanto de forma aguda como de forma crónica. En cuanto a las características toxicodinámicas, tenemos que el mecanismo de acción de la ciguatoxina se relaciona directamente con la excitabilidad de esas membranas celulares. Y pues va a ser muy importante el reconocimiento de la función de los músculos, de los nervios y de los músculos y la habilidad de estos para generar y propagar los potenciales de acción. Tenemos que destacar que la ciguatoxina tiene una afinidad particular para unirse a los canales de sodio dependiente de voltaje, lo cual va a producir entonces que ocurra una apertura de estos canales de sodio en reposo y va a tener como resultado una serie de eventos en particular, como son el incremento en el flujo de sodio del espacio intercelular, la despolarización celular, alteraciones de mecanismos bioenergéticos, edema mitocondrial y celular. Todos estos mecanismos toxicodinámicos van a tener que ver con las manifestaciones clínicas que se pueden presentar en nuestro paciente, sobre todo las manifestaciones clínicas que comprometen o que tienen que ver con el sistema cardiovascular. Entonces, dentro de esas manifestaciones clínicas tenemos que existen 3 sistemas que frecuentemente están afectados, que son el sistema gastrointestinal, el sistema neurológico y el sistema cardiovascular. Dentro de la presentación o el tiempo de aparición de esas manifestaciones clínicas, tenemos que las manifestaciones gastrointestinales son las que frecuentemente se van a presentar más rápido, igual que las cardiovasculares, pero que ya las manifestaciones neurológicas pueden demorar un poco más de tiempo con respecto a su aparición luego de la ingesta de estos peces contaminados por ciguatoxinas. Entonces, en esta imagen podemos ver la gran variedad de síntomas que pueden estar asociados a los sistemas que ya fueron descritos que frecuentemente se están vistos afectados por la ciguatoxina. Entonces tenemos síntomas digestivos que generalmente son los primeros en aparecer, como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal,
los síntomas cardiovasculares, dentro de los que se incluyen hipotensión, bradicardia, incluso hay descripción de arritmias cardíacas. La aparición de estos síntomas cardiovasculares se van a constituir en la primera causa de hospitalización. Generalmente, cuando nuestro paciente ingiere estos peces que están contaminados por ciantotoxinas, generalmente lo primero que aparece pues, son esos síntomas digestivos y que el cuadro se limita hasta allí, hasta la aparición de síntomas digestivos. Pero dependiendo de la cantidad de toxina acumulada en ese pez, entonces ya pueden aparecer otros síntomas que pueden realmente requerir una atención urgente, como son la aparición de estos síntomas cardiovasculares. Otros síntomas que se pueden presentar y que tienen que ver con la afección del sistema neurológico es la presencia de alodinia, disestesia, parestesias, ataxia, temblores, entre otros. Y desórdenes neuropsiquiátricos que generalmente no aparecen de forma aguda, sino que se pueden aparecer semanas, meses e incluso años después de tener este cuadro de ciguatera. Otros síntomas ya mucho más generales que se pueden estar asociando al padecimiento de esta enfermedad es prurito, fatiga, alteraciones monogenitales, disfagia, entre otros. Para poder establecer el diagnóstico, pues luego de conocer las características toxicodinámicas y toxicocinéticas de la ciguatoxina, debemos tener en cuenta estos tres parámetros para poder establecer un diagnóstico y poder definir realmente si estamos ante un caso confirmado, o un caso probable o un caso posible. Entonces, para poder establecer el diagnóstico tenemos que tener en cuenta los criterios clínicos, los criterios de laboratorio y los criterios epidemiológicos. Dentro de los criterios clínicos, pues el más importante es el antecedente del consumo de pescado. Y es importante tener en cuenta que ese pescado pues, debe ser uno de los pescados que generalmente se describen que tienen el riesgo de contener estas ciguatoxinas. La presencia de los síntomas que generalmente van a tener que ver con la afección a los diferentes sistemas ya descritos, que es el sistema neurológico, el cardiovascular y el gastrointestinal. Entonces la presencia de parestesias, disestesias, alodinia, mialgias, náuseas, vómito, diarrea, hipotensión y bradicardia. Todo esto hace parte de los criterios clínicos que debemos utilizar para poder establecer el diagnóstico. Los otros dos criterios que vamos a utilizar son los criterios de laboratorio y los criterios epidemiológicos. Pues en los criterios de laboratorio será entonces la confirmación de ciguatoxina en restos de pescado consumido, y los criterios epidemiológicos, pues la exposición a la misma fuente de pescado que un caso previamente confirmado de ciguatera. Entonces, esos son los tres criterios que debemos tener presentes para poder establecer el diagnóstico de ciguatera. Para la confirmación de casos, entonces, tenemos tres contextos o tres escenarios. Podemos tener casos confirmados, casos probables o casos posibles. La denominación de caso confirmado hace referencia a aquel paciente que cumpla tanto los criterios clínicos como los criterios de laboratorio. El caso probable hace referencia a aquel paciente que cumpla los criterios clínicos y epidemiológicos, y el caso posible, aquel paciente que cumpla criterios después de consumir peces, pero que no están asociados con ciguatera. Entonces, eso es los pilares que se deben tener en cuenta y los criterios para poder establecer si realmente estamos ante un caso de ciguatera y si ese caso es confirmado, probable o posible. En cuanto a las medidas terapéuticas, pues la guía para el manejo de urgencias toxicológicas del Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud y Protección Social, nos habla de que el manejo que le debemos dar a los pacientes que padecen esta enfermedad debe ser sintomático. Es decir, dependiendo de los síntomas que el paciente presente, así va a ser las medidas terapéuticas que nosotros vamos a implementar en ello. De manera general, aquí están algunas medidas que se deben implementar, pero siempre teniendo en cuenta que el manejo específico pues, va a depender de la sintomatología que el paciente presenta.
El paciente debe mantenerse hidratado, pues acuérdense que dentro de los síntomas gastrointestinales característicos de esta patología está la presencia de diarrea y vómitos que puede comprometer de alguna u otra forma el estado de hidratación de nuestros pacientes. Se debe hacer descontaminación con carbón activado. En el caso de que el paciente acuda a los servicios médicos dentro de la primera hora de ingestión de la toxina, la dosis de ese carbón activado es de 1 gramo por kilo vía oral. Se debe hacer manejo de náuseas y vómitos. El medicamento indicado para el manejo de estas complicaciones o de estos síntomas es la metoclopramida. En caso de prurito intenso, se debe entonces instaurar manejo con difenhidramida. En caso de intoxicación severa, que presenta realmente el paciente manifestaciones neurológicas, está indicado el uso del manitol. En el caso de que se presente convulsiones, pues se deben vincular esas convulsiones con benzodiazepinas. Es importante recordar que esta es una patología de notificación obligatoria. Y en el caso de que pues el centro de atención donde esté recibiendo precisamente la atención, valga la redundancia, este paciente tenga la disponibilidad de un toxicólogo, pues se debe pedir valoración por toxicología. En los casos pues, de donde no esté la disponibilidad de este especialista, es importante recordar que existe una línea nacional de toxicología en la cual podemos llamar y se pueden apoyar para instaurar las medidas terapéuticas pertinentes en estos pacientes. Es importante tener en cuenta pues, que existen unos alimentos y unos comportamientos que se ha descrito que se asocian a la recurrencia de los síntomas de ciguatera, como es la ingesta de alcohol, de cafeína, la actividad física y la deshidratación. Recuerden que la ciguatoxina puede estar presente y se puede acumular, como ya fue descrito, en el tejido adiposo, y pues tras el consumo de estas sustancias o tras la realización de la actividad física pueden nuevamente reaparecer los síntomas. Es importante también tener presente pues, que el riesgo de intoxicación por ciguatera puede aumentar en pescados de mayor tamaño, ya se los había comentado. Se debe evitar comer vísceras, huevos, pieles y cabezas de los pescados, pues ya que la cantidad de toxinas acumuladas a ese nivel puede ser mayor. Y se debe tener siempre presente pues, las buenas prácticas en el hogar con respecto a la manipulación de los alimentos. Esta es una infografía como para resumir lo que ya hemos dicho con respecto a la cadena de transmisión de la ciguatoxina al ser humano, la presencia de la ciguatoxina en las aguas a nivel mundial y los peces transmisores. Por último, este es el número gratuito de la Línea Nacional de Toxicología. Es importante que siempre esté presente, es importante que siempre nos podamos apoyar en esa línea nacional para poder orientar pues, las actuaciones que vamos a tener frente a nuestros pacientes en el caso de intoxicaciones alimentarias o en el caso de cualquier otro tipo de intoxicación. Además, importante reconocer que existe una guía del Ministerio de Salud para el manejo de emergencias toxicológicas. Es una guía bastante completa que permite reconocer por los protocolos que se deben llevar a cabo para el manejo de los pacientes intoxicados. Y por último, esta es una imagen que está en el reporte que hizo la Organización Mundial de la Salud y el Comité de Expertos con respecto a la intoxicación por ciguatera. Me llamó mucho la atención esta imagen porque a pesar de que nosotros realmente en el territorio nacional no tenemos una notificación, una conciencia, un conocimiento de que realmente esta patología es importante, esto es un escenario común en nuestra ciudad, por ejemplo. Entonces, importante el reconocimiento y conocimiento de esta patología para en el caso de que a nuestras consultas o a nuestros servicios de urgencia ingresen pacientes con antecedentes del consumo de pescado y que esos peces pues, sean compatibles o que ustedes reconozcan a través de la literatura que pueden ser portadores de esa ciguatoxina, entonces poder hacer un diagnóstico apropiado para instaurar unas medidas terapéuticas indicadas. Eso era lo que les quería compartir. Voy a dejar entonces de compartir pantalla para verificar si hay alguna pregunta.
Muchas gracias, doctora. Excelente presentación y sobre todo bastante enriquecedora. Bueno, acá en el chat tenemos algunas preguntas. La primera, realizada por Valentina, que nos dice, ¿qué podemos hacer si nos llega un paciente intoxicado por citaguatera y en el momento no contamos con carbón activado? ¿Podemos administrarle otro medicamento? Pues el manejo debe ser sintomático. Si en el momento no tenemos la disponibilidad de carbón activado y ya ha pasado una hora luego de la ingesta de esta ciguatoxina, del pescado pues, que contiene esta ciguatoxina, lo ideal es que si el paciente esté presentando diarrea, vómitos o alguna de estas sintomatologías que tenga que ver con manifestaciones clínicas gastrointestinales, que son las primeras que se presentan, lo ideal es mantener una adecuada hidratación. Entonces, no hay un medicamento específico. La utilización de carbón activado es precisamente para descontaminación gástrica, pero en el caso de que no se disponga, lo ideal es entonces unas medidas de soporte que permitan mantener a nuestro paciente hidratado, porque realmente las manifestaciones gastrointestinales son las que se presentan de forma mucho más florida. Entonces, para tener al paciente con una estabilidad hemodinámica, lo ideal sería mantenerlo hidratado y manejar pues los cuadros de vómitos en caso de que estén presentes con metoclopramida. Bueno, la siguiente pregunta nos la hace José Alfredo y nos dice, la ciguatera es una de muchas intoxicaciones alimentarias. ¿Qué otros alimentos debemos tener en cuenta? Pues la cantidad de alimentos que producen intoxicaciones o infecciones alimentarias son una lista supremamente larga. Sin embargo, yo quiero que realmente tengan cuidado, sobre todo no por el hecho de que cause alguna u otra forma cuadros de intoxicación, sino por las alteraciones que están produciendo, sobre todo en nuestra población infantil, el hecho del consumo de aditivos, estos aditivos que podemos encontrar en los alimentos, en los alimentos que están empaquetados, las papitas, los doritos, todas estas cosas, realmente llama mucho la atención la descripción que se tiene en la literatura sobre los efectos nocivos que pueden causar en la salud estos tipos de aditivos alimentarios, que los consumimos de forma muy frecuente y de forma muy rutinaria dentro de nuestra dieta. Entonces, todos los alimentos que tengan de alguna u otra forma eh, contaminación por agentes infecciosos pueden causar entonces una infección alimentaria o una intoxicación alimentaria dependiendo cuál sea el caso. Así es. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿la sintomatología puede llegar a ser solo gastrointestinal o siempre hay manifestaciones cardiovasculares y neurológicas? Generalmente, yo pienso que la presentación, creo que se los mencioné, pero generalmente el cuadro es limitado, afortunadamente, y los síntomas sobre todo se asocian a la aparición de esas manifestaciones gastrointestinales. Cuando ya aparecen síntomas o manifestaciones clínicas que tengan que ver con afecciones a nivel neurológico y cardiovascular, es realmente a causa de que la cantidad de toxina que ingerimos es lo suficientemente grande como para producir ese tipo de manifestaciones, pero generalmente el cuadro se limita a manifestaciones gastrointestinales. Es lo que está descrito en la literatura. Sin embargo, dependiendo de la especie de ciguatoxina implicada en la intoxicación, también tendrá que ver con la presencia de manifestaciones cardiovasculares y neurológicas. Pero lo más típico es que se limite a manifestaciones gastrointestinales. La siguiente pregunta dice, ¿hay casos tan graves de intoxicación que, bueno, si así fuese el caso, se requiera de algún antídoto además del manejo ya mencionado? Y si tiene antídoto, es decir, ¿tiene antídoto para revertir sus efectos? No hay antídoto. El manejo es sintomático. Dependiendo de las manifestaciones clínicas que el paciente presente, así se manejará. Si el paciente presenta edema cerebral, si el paciente presenta convulsiones, si el paciente presenta prurito generalizado, si el paciente presenta bradicardia severa, se manejará
de acuerdo a los lineamientos establecidos para el manejo específico de esa bradicardia severa o de esa crisis convulsiva, pero no existe un antídoto o un tratamiento específico que pueda revertir la intoxicación por cibotoxina. Así es, doctor. Bueno, si alguien más tiene alguna otra pregunta, por favor, depositarla ahora mismo en el chat. Bueno, aquí tenemos otra. ¿Cómo diferenciar una ciguatera de una intoxicación por mercurio? Las manifestaciones clínicas son distintas, además es importante reconocer el antecedente del consumo de pescado y el consumo de ese pez que ya está tipificado, que existen unas familias de peces que están asociadas con mucho más frecuencia a la presencia de esa ciguatoxina. Además de la sintomatología, sobre todo como les dije, tiene afección a a través de los sistemas gastrointestinal, neurológico y cardiovascular. Así es, bueno, creo que ya no hay más preguntas, ¿cierto? De ser así, entonces culminamos la presentación. Antes decirles pues la palabra clave para que por favor la ingresen al momento de diligenciar el formulario y pues así tener en cuenta su asistencia. La palabra clave es alimentos. Repito, la palabra clave es alimentos. Alimentos, la palabra clave. Entonces, eso es todo, doctora. De nuevo, muchísimas gracias. Súper buenísima su presentación y sobre todo muy útil. Bueno, muchas gracias a ustedes. Realmente considero que ha sido una actividad muy importante esta que están realizando. Eh, Quise aprovechar la oportunidad para que realmente ustedes conozcan que existe esta patología, que la debemos reconocer, que la debemos diagnosticar, que la debemos notificar, porque realmente los casos que se pueden presentar, particularmente en nuestra ciudad y en nuestro país, deberían ser más, porque el antecedente del consumo de pescado en nuestra región es realmente alto, es realmente importante. Entonces, puede estar pasando que no estemos haciendo diagnósticos acertados con respecto al padecimiento de esta enfermedad y que por lo tanto pues no estemos haciendo la notificación pertinente. Entonces, muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Que tenga buena tarde y a todos los presentes, buena tarde también.